¿Cómo ayudar a hablar a los niños de 2 y 3 años? El habla en los niños suele aparecer alrededor del primer año de vida. No obstante, ciertos trastornos pueden retrasar su aparición. Por fortuna, aún es posible ayudar a los niños de 2 y 3 años a superarlos y poder hablar. Un niño aprende a hablar porque se desarrolla entre adultos, donde la comunicación mediante el lenguaje articulado es elemental. Pero a veces el tiempo para empezar a hablar se puede retardar. En este caso, quizás te preguntes, ¿cómo se puede ayudar a hablar a los niños de 2 y 3 años? La respuesta seguramente te va a interesar, pero antes debemos formularnos otro interrogante. ¿Cómo es posible que un niño con 2 y 3 años aún no hable? Respondamos poco a poco. Primero, debemos comenzar por el principio de todos los principios, cuando el bebé aún era un feto y estaba en el vientre materno. La importancia de hablar con el bebé antes de su nacimiento. A pesar de su aparente desconexión con el mundo, un feto es capaz de percibir y procesar estímulos que le llegan desde el exterior, sobre todo los auditivos. Si bien cuando apenas era una semilla dentro de la panza, la voz le llega bastante distorsionada. Pero en estados más avanzados del embarazo hay algunas cosas que debemos saber. El feto diferencia los sonidos y ruidos del útero como también los del mundo exterior. Presta atención y reacciona a los estímulos. Asimila que los sonidos tienen significados y sirven para comunicarse. Reconoce la voz de la madre y la de los otros familiares que lo estimulan de manera sistemática. Por esta razón, un bebé desde su nacimiento puede reconocer sobre todo las vocales de la lengua materna. En efecto, hablarle al bebé antes de nacer favorece su desarrollo auditivo, acrecienta las habilidades que lingüísticamente tendrá en un futuro desarrollo y reduce posibles trastornos en su lenguaje verbal. Todo esto de acuerdo con una publicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocida como UNICEF. Si querés que tu niño tenga parte del camino ganado, si de entrenamiento auditivo se trata, hablale, cantale y léele cuentos mientras permanezca dentro de tu vientre. Ahora bien, si tu bebé ya tiene entre 2 y 3 años y todavía no habla, aún tenés muchas alternativas para incentivar su comunicación oral. Antes, solo debes cerciorarte de que no padezca de ningún trastorno físico o psíquico que le frene el lenguaje. Hay 4 trastornos que dificultan el lenguaje. El habla en los niños aparece casi que por instinto, pues se da por el solo hecho de imitar a quienes los rodean. El aprender a hablar lleva su proceso. El niño emite fonemas a partir de los 6 meses. Logra decir alguna palabra entre los 9 meses y el primer año. Amplía su vocabulario a partir del primer año. Construye frases completas entre los 2 y 3 años. Después de vencidas estas etapas, puede decirse que un niño sabe hablar. No obstante, hay infantes a los que se les hace imposible franquear barreras fonológicas y llegan a cumplir los 3 años de edad sin poder hablar correctamente. Su incapacidad puede deberse a diversos trastornos que dificultan el lenguaje, dentro de los cuales destacan los siguientes. Retraso simple del lenguaje. Los menores con retraso simple del lenguaje no emplean o emplean solo algunos de los fonemas que utilizan los restantes niños de su edad. Tienen un cierto retraso en la utilización de los fonemas y la sintaxis con respecto a su grupo etario. Por suerte, este trastorno puede ser corregido fácilmente y no es síntoma de ninguna deficiencia psíquica o física. Deficiencia auditiva. Los niños con sordera u otro tipo de deficiencia auditiva, como no escuchan bien, no pueden aprender a emitir sonidos. Una forma muy simple de saber si tu hijo presenta este trastorno es hacer ruido o llamarlo por su nombre cuando él no pueda verte. Si el niño no se da la vuelta para mirar lo que sucede o responderte, es porque no oye bien. Autismo.
El autismo es un trastorno del desarrollo que se evidencia significativamente en la comunicación oral. Los niños autistas presentan marcadas alteraciones en el lenguaje y se les hace casi imposible el hacerse entender. Estrés infantil. Los niños que sufren de estrés infantil pueden presentar dificultad en el lenguaje. Este padecimiento, tenga el origen que tenga, unido a la carencia afectiva de los padres y la falta de atención y dedicación, incide desfavorablemente en el desarrollo del léxico. Si tu hijo aún no consigue expresarse, consultalo con su médico de cabecera, con un psicólogo, con un fonoaudiólogo, con un neurólogo infantil. Busca ayuda especializada. Pero mientras tanto, ¿cómo podemos ayudar a hablar a estos niños de 2 y 3 años? Un niño sin trastornos en el lenguaje o algún impedimento físico o psíquico, como los antes explicados, tarde o temprano aprende a hablar. No obstante, los adultos podemos incitar a que los vocablos lleguen con más rapidez. La respuesta a esta pregunta es más sencilla de lo que parece. Es mediante el juego. Los juegos vocales ayudan a hablar a los niños. Ayudan también a que los bebés gorjeen. Como estas actividades implican sonidos, no solo sirven para estimular los inentendibles balbuceos, sino que también sirven para el desarrollo lingüístico. Mediante el juego, estos niños desarrollan habilidades, tanto físicas como mentales. Estos ejercicios están concebidos tanto para estimular el aprendizaje como para recrear al pequeño. A continuación, te explico 2 de ellos. El primero es el juego de traducir sonidos. Este ejercicio es bastante sencillo. Solo consiste en imitar el mismo sonido escuchado y nombrar el objeto, el animal o el elemento en cuestión. Por ejemplo, si un perro ladra, debemos imitar el ladrido del perro y decirle al niño la palabra perro. Podemos también decir el perro, un perro o perrito. El otro juego es el juego de no saber. En este caso, el adulto fingirá desconocer lo que el niño desea. Si los padres siempre se adelantan a las respuestas de sus hijos, los niños sentirán menos la necesidad de hablar. Por ejemplo, cuando el niño desee tomar agua y solo diga allá o eso o señale con el dedo como acostumbraba a hacer, los padres no debemos correr a saciar su sed. El juego de no saber consiste en preguntarle varias veces qué es lo que necesita. Luego le daremos de beber a la vez que repitamos la palabra agua. Soy Germán, fonoaudiólogo, y te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo hiciste para acceder más rápido y enterarte de toda esta información que voy subiendo sobre terapia del habla y de la voz. Otro recurso pueden ser las canciones infantiles, ya que tienen letras sencillas, rimas y repeticiones que facilitan la comprensión y la memorización, acompañándose además de movimiento, gestos y juegos que estimulan el desarrollo motriz. Son una maravillosa actividad lúdica en la que se cruzan varias generaciones y el acervo cultural de la región que padres y niños habitan, afirmando su identidad y sentido de pertenencia. A nivel fonético y fonológico, cantar y bailar propician la coherencia y la cohesión, elementos que ayudan a superar errores o problemas comunicativos. ¿Sabías que un niño con disfemia, cuando canta, no tartamudea? Pero hay más consejos, no solo son los juegos y las canciones. Como padres también debemos seguir ciertas recomendaciones para ayudar a nuestros hijos a desarrollar esta habilidad tan necesaria para la vida. Háblale a tu bebé con voz aguda, de forma pausada y usando diminutivos. Empleando esta técnica vas a captar la atención del pequeño y él va a entender mejor lo que estás diciendo. Conversá con tu bebé. La mejor técnica para ayudar a hablar a estos niños es conversando con ellos. En este punto, debes aprovechar la atención del niño, si se encuentra, por ejemplo, viendo un objeto, indicándole su nombre de forma pausada. Dáselo y empezá a hablarle sobre él. Lo ideal es que intentes
que tu hijo repita las palabras que estás diciéndole. Dale tiempo. Es importante que respete su tiempo y sus silencios. No lo abrumes con preguntas, correcciones y formalidades que no tienen la menor importancia, como por ejemplo cuando conjuga verbos irregulares de modo natural y no según las reglas de la gramática. Rompido por roto, detení por detuve, etc. Hacé el uso del lenguaje corporal. Los gestos y el lenguaje corporal también son una forma de comunicación, los cuales pueden ayudar a tu hijo a desarrollar el habla, por lo que debes intentar hacer gestos que capten la atención del niño durante las conversaciones. Repetí lo que te dice y corregílo de manera tranquila. Al menos hay que intentar decir alguna que otra palabra. En estos casos, una buena técnica es que repitas de forma lenta lo que dice para estimularlo a continuar hablando. Además, si comete errores al pronunciar algo, tené paciencia. Recordá que aún está aprendiendo, así que corregilo con amor. Léele cuentos ya que son una manera maravillosa para ampliar el lenguaje. En este sentido, podés leerle cuentos a tu hijo antes de dormir o en cualquier momento del día. Lo ideal es que elijas cuentos cortos, con dibujos grandes y coloridos, y de esta manera vas a poder mostrarle las imágenes e incentivarlo a que las identifique. Pero hay momentos en que sí hay que acudir a un especialista. Como podemos saber, existen maneras en las que se puede ayudar a hablar a los niños de entre 2 y 3 años. No obstante, siempre es recomendable acudir al especialista si tu hijo no es capaz de emitir ni siquiera una palabra a esta edad. Ten en cuenta que un niño a los 2 años comprende un aproximado de 500 palabras y produce un mínimo de 20. Emplea sujeto y predicado y utiliza el yo, el tú, el mí, señala partes del cuerpo y participa en juegos sencillos. De los 2 a los 3 años elabora preguntas y aprende canciones, y su grado de interacción en los juegos con otros niños es mucho mayor, lo que incidirá en un desarrollo rápido del lenguaje. Si no observas algunos de estos signos, existe la posibilidad de que presente algún problema que debes identificarlo lo antes posible. Cualquier duda o consulta, estoy a tu disposición. Te dejo un abrazo grande y nos estamos viendo la próxima.